Nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por María Mercedes Santillán Martínez, Román Cristian Pérez Gil y Paola Elizabeth García López. Vamos a hablar acerca de la fuente de alimentación como instrumento primario apoyado por el generador de funciones. Bien, es importante que especifiquemos que esta es una fuente de alimentación de triple salida, específicamente de corriente y voltaje. Las dos salidas que son variables, cada una va de 0 hasta 30 volts y de 0 a 2 amperes. Tenemos una que es de de voltaje fijo, que va de 1 a 5 volts y de 0 a 3 amperes. La precisión en este tipo de instrumentos es de 0.01% más 3 milivolts en la regulación de carga y es menor a 0.01% más 5 milivolts en variables. Bien, vamos a empezar explicando el instrumento, el cual cuenta con dos displays, los cuales se iluminan cuando el instrumento está encendido. Estos indican los números, el voltaje o la corriente producida. También se cuentan con dos interruptores, que es para seleccionar la corriente o el voltaje de acuerdo a lo que se va a medir. Se cuentan cuando encendemos la fuente de voltaje, si vamos a medir amperes, o bueno, en este caso corriente, se va a iluminar el foco indicándonos la unidad que vamos a utilizar y en el mismo caso en volts. Contamos también con el botón de encendido y apagado, el cual al oprimirlo una vez se enciende y cuando lo volvemos a pulsar se apaga. Tenemos las perillas de corriente con las cuales controlamos y ajustamos la intensidad de salida para la fuente del poder. Este poder es variable. Estos focos nos indican el tipo de corriente, si es corriente variable o es corriente constante. También tenemos las salidas, las terminales de salidas. Estas permiten conectar las puntas de prueba de la siguiente manera. En la terminal roja van las salidas de polaridad positiva, en la terminal negra van las salidas de polaridad negativa y el centro sería la tierra. También contamos con las perillas de voltaje, que también nos permiten ajustar la tensión de salida para la fuente de alimentación. Tenemos los botones de seguimiento, que son estos. Estos botones seleccionan el modo de prueba del instrumento. Se cuentan con dos modos de seguimiento, que sería serie y paralelo. Si ambos interruptores se encuentran desacoplados, en este caso como los teníamos, la fuente de variable funciona de manera independiente. Si el interruptor de la izquierda se empuja hacia adentro, el instrumento opera en serie, y si ambos interruptores están presionados, el instrumento opera en paralelo. Esta, por último, es una luz indicadora, la cual nos muestra cuando se tiene una sobrecarga. Bueno, yo les voy a hablar del generador de funciones, que es el siguiente. Es de la marca Tektronix y es el modelo AFG 3021B. Bueno, este aparato genera formas de onda con una resolución excelente. Tiene un rango de 20 volts pico de amplitud con una carga de 50 ohms. Cuenta con 25 teclas de acceso directo y con una pantalla de 142 milímetros. Bueno, también cuenta con un software que permite editar las gráficas que se obtienen. Bueno, esta es la pantalla. Aquí es donde se muestran los parámetros de la señal que se va a generar y su forma de onda. Bueno, esta puede ser modificada con este botón, que es el botón View. Este otro botón es el botón Top Menú, que es el botón superior del menú. Este botón despliega en la pantalla todos los parámetros modificables, como pueden ser la frecuencia, la amplitud, entre otros. Esta es la zona de menús. Estos permiten el acceso directo a los parámetros que van a aparecer en la pantalla. Bueno, las acciones que se pueden ejecutar pues ya varían según lo que se esté observando en el menú, de amplitud, frecuencia y demás. La selección del tipo de señal. Bueno, estas tenemos las básicas, que es la senoidal, la cuadrada, la triangular, la de pulsos, arbitrarias, entre otras.
Bueno, también tenemos los modos de operación, que es el primero el continuo, que es el modo de operación normal. Tenemos el de modulación, donde está la AM, FM, PM, PSK y PWM. Este otro que es el de barrido y este otro que es el de ráfaga. Luego, estos botones de aquí abajo son los botones para el acceso directo de los parámetros, como pueden ser la frecuencia o periodo, la amplitud o valor alto, la fase o retraso y el offset o valor bajo. Luego, esta perilla y estos botones de teclado son los que permiten el cambio del valor de los parámetros. Bueno, aquí se hace de forma continua en esta perilla, o aquí se pueden ingresar los datos numéricos. No, este otro de acá es el botón de encendido y apagado. Esta es el puerto USB, donde, bueno, se puede guardar el contenido de la pantalla de este generador y almacenarlo en una memoria. Como ya les había dicho, el botón View, que sirve para modificar lo que se ve en la pantalla. Esta salida Output viene con el botón de salida de Output también. Bueno, estos sirven para modificarlo. Sirve para encender o apagar la señal que sale de este generador. También están estos botones, estos dos botones, que son unos botones que son para el modo pulso. Uno de ellos es el Duty Width, que regula la porción del periodo que está en el pulso en alto, y el otro es el Leading o Trailing, que regula los tiempos de transición del pulso. Los botones para funciones del menú, que son estos. Bueno, aquí se incluye el botón Default, que es el que hace que se pueda recuperar los valores por defecto de una señal senoidal de 1 MHz y una amplitud de 1 volt pico pico. Y bueno, estos otros tres, estas dos salidas y el botón, es la terminal de disparo, de entrada o de salida, y el botón de disparo manual. A continuación les vamos a mostrar el funcionamiento de nuestra fuente, modelo Tektronix PS280. Antes de hacer funcionar nuestra fuente, tenemos que asegurarnos que el voltaje de entrada corresponda al de la línea. Aquí podemos apreciar nuestra configuración que tenemos. De acuerdo a la configuración, nos estamos encontrando que estamos con 120 volts de línea. Entonces nuestra fuente va a como ya les explicamos anteriormente, vamos a encender la fuente y podemos apreciar nuestros indicadores en operación. Ambos están mostrando el voltaje correspondiente. Nosotros previamente tenemos un circuito ensamblado aquí que opera con 2.8 volts. Los dos LEDs están operando con esa tensión. Podemos colocar nuestra fuente en modo independiente y vamos a conectarla, vamos a alimentar nuestro circuito. Estamos alimentando con 3.6. Nuestro potenciómetro en el circuito nos permitiría incrementar la resistencia y de este modo requeriríamos mayor voltaje para hacerlo operar. Aquí en este momento estamos viendo que está operando con una resistencia que lo está haciendo trabajar requiriendo 3.6 volts de alimentación. La fuente tiene el modo de trabajar como fuente en serie. Es lo que asemejaría a dos baterías conectadas como nuestros controles remotos o nuestros demás aparatos electrónicos domésticos. Vamos a hacer funcionar la operación en serie, la cual nos indica que este interruptor debe estar abierto y debe estar cerrado. Colocamos como si fueran dos baterías y encendemos nuestra fuente. Vamos a ver nuestro voltaje y vamos a incrementarlo. Como vemos aquí nuestra fuente tiene 1.8, está oscilando un poco, 1.8, lo cual nos da los 3.6 que teníamos en el circuito anterior. Esto es equivalente a tener una batería de 1.8 y 1.8. Si nosotros hacemos funcionar nuestra fuente de modo paralelo, lo que vamos a estar incrementando va a ser la corriente que fluye, no así el voltaje. Por lo tanto, al encender nuestro circuito, no va a alimentar con la tensión necesaria, ya que
está operando con los 1.7 volts que dejamos y no son suficientes para encender nuestro circuito. Eso sería todo en cuanto al funcionamiento de nuestra fuente Tektronix con un circuito alimentándolo con 3.6 volts. Aquí tenemos un circuito muy sencillo, el cual consta de una resistencia y dos diodos, dos LEDs, el cual opera con una alimentación de 4 volts. Tenemos nuestra fuente encendida y ahora vamos a mostrar, está en modo independiente. Tenemos una tensión de 4 volts que requiere nuestro circuito. Lo alimentamos y podemos observar que opera de manera correcta. Ahora vamos a mostrar la operación en modo serie. Lo colocamos en modo serie y vemos que nuestros 4 volts ahora están siendo 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Podemos comprobar que de este lado no hay operación porque dentro se ha activado el interruptor que hace que opere en modo en serie. Entonces colocamos de este lado teniendo nuestra fuente en serie y tenemos 2 y 2, nuestros 4 volts requeridos para que se alimente correctamente nuestro circuito. Ahora procedemos a alimentar en modo paralelo. Como podemos apreciar, no tenemos el voltaje suficiente para que se enciendan nuestros LEDs, así que vamos a subirle a nuestros 4 volts. Lo que hicimos al tenerlo en modo en paralelo es incrementar la corriente que está fluyendo a través de nuestro circuito. Por lo tanto, tuvimos que ajustar el voltaje, aunque esté conectado el puente, a 4 volts para que de dicho modo la alimentación sea la suficiente para que nuestro circuito opere. Nuestra fuente de DC y tenemos un generador de funciones. Podemos apreciar en la gráfica que tenemos un voltaje medio de 3.8 volts que corresponde al voltaje que está proporcionando nuestra fuente. Si conectáramos a un osciloscopio en el canal primario la señal que nos está dando el generador de funciones y la señal que está generando la fuente, podríamos comparar y veríamos que la señal de DC corresponde a una constante. Sería una utilización para complementar nuestro reporte sobre el uso de la fuente de DC.